Pelear para no pelear. Festival del agua en Birmania. Un niño jaranero que descubre su historia. Hola a todos, bienvenidos a la primera emisión de Vientos, Noticias que Vuelan. Para conocernos más y participar, visita nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Envíanos tus preguntas, propuestas y opiniones. ¿Alguna vez te has sentido inseguro, atemorizado o enojada con lo que pasa a nuestro alrededor? Veamos cómo niñas, niños y jóvenes encontraron juntos en las artes marciales un camino para lidiar con estas emociones. MMA son las siglas de artes marciales mixtas. Es como una defensa personal. Está formado por judo, boxeo, jiu-jitsu, karate, lucha y entre otras. Y en el box aprendemos a pelear más para dar más golpes en vez de más patadas. Mis papás opinan de que estuvo bien que entráramos porque podemos defendernos cuando sea una ocasión. Al principio me dijeron que era un poco violento, pero obvio no habían observado bien. Y ya después no me dijeron nada y decidieron apoyarnos. Ya llegó a tu putre. Abran cancha que va una liga. Cross. Más fuerte. Porque hay algunos que le hacen bullying y algunos se sienten mal y les empiezan a pegar. Yo siento esas cosas de pegarle a alguien, pero no lo puedo sacar. No sé por qué tengo ese enojo. Lo que me gustaría hacer es guardarlo dentro de mí para no provocar un accidente con alguien. Muchas de las personas, digo yo, que pasan acá sin observar, piensan que es un deporte violento por el entrenamiento y piensan que es sin regla. Pero a la vez es divertido y no es tan violento como parece. Es que no es violento porque tenemos reglas, tenemos protección. Es para pequeños, medianos y para gente más adulta. Yo a veces trabajo con los más pequeños porque a veces nos ponen por tamaños. Yo nunca había visto ningún taller que trabajamos desde pequeños a grandes y pues yo me acostumbré a eso, ¿no? De tener una equidad tanto como niñas y niños. Y aprendo a que ellos no tienen un cierto límite, ¿no? Que en algunos ejercicios nosotros decimos nos duele, pero para ellos es como diversión. Yo era más pequeña y más temerosa. Ahora ya me siento mejor porque ya tengo más amigos. Ya. Cubre. Ya. Aprende a reaccionar. De grande me gustaría ser como mi profesor Alex. Y nos enseña mucho. ¡Entérate! Hoy acompañaremos a las niñas y niños de la colonia Nuevo Amanecer en Tuxtla Gutiérrez, quienes se han convertido en superhéroes. Los niños y niñas de la colonia Nuevo Amanecer, con entusiasmo e imaginación, se han convertido en superhéroes y nos cuentan de sus poderes y debilidades. Los vestuarios están hechos de cartón y otros materiales reciclables. Esta es mi orejita de gato porque soy una mutante. Cuando yo tengo mi traje me siento como si fuera una superhéroe de verdad. Ella tiene el poder de arreglar las calles y acomodar todas las cosas. ¡Super sí! Por eso ha creado un grito que dice... También hablaremos de los problemas con el transporte público y conoceremos un interesante videojuego desarrollado por nuestros amigos del noticiero Pica en Bolivia. Casi todas las mañanas
mañanas, después de desayunar y ponernos el uniforme, millones de niños y jóvenes en el país corremos a tomar la combi, el camión, la pecera, el colectivo o como le llamen ahí donde vives. El problema es que ocurren muchos accidentes que ponen en peligro nuestra vida. ¿Y tú, qué piensas de los conductores de colectivos y camiones? Nos intentan subir ya que están llenos y no se vale porque van incómodos. El colectivero venía borracho y se dio un frenón y como yo iba en el tubo, me dio aquí. Una vez a mi tío le atropellaron el pie y el colectivero no se pasó y siguió de largo. Lo importante es que todos nos unamos en contra de los accidentes. Y si un chofer va manejando como si no le importara nuestra vida, levantemos todos la voz y le ordenemos que frene. Puros vestiditos, taconcitos y pinturitas rosaditos. ¿Y las niñas divertidas y traviesas qué? Defiende a la aventurera que llevas dentro en este entretenidísimo juego creado por Pika para las niñas rebeldes del mundo entero. Niñas versus princesas. Defiende tu propio estilo y sal a correr los 12 niveles que este juego tiene preparado para vos. Pero ten cuidado, porque los agentes de la princesitud estarán al acecho y harán todo lo posible para convertirte en una princesa antes de que puedas llegar al castillo del príncipe. Pero si te atreves a usar los libros como una gran herramienta, entonces puedes unirte a las más de 1000 niñas, jóvenes y adultas que ya lo han descargado desde el Play Store. Juega Niñas versus Princesas y a ver quiénes son los del cuento de hadas. Cada año en el país de Birmania se lleva a cabo un festival budista muy importante. Es conocido como Dianjan o Festival del Agua y marca el comienzo del año nuevo. Viajaremos juntos a Asia, al corazón de este maravilloso país que colinda con China. Dianjan, también conocido como el Festival del Agua, es una fecha muy importante en el calendario birmano y que se celebra a mediados de abril. El Dianjan es un momento de tránsito hacia el Año Nuevo en Birmania. Se trata de un festival budista que dura 4 o 5 días y culmina justo con el inicio del Año Nuevo. Los birmanos creen que jugar con el agua es un modo de lavar los viejos pecados cometidos durante el Año Viejo y que es una manera de darle la bienvenida al año que recién comienza, con un cuerpo y una mente también nuevos. Durante el festival, las personas bailan con música tradicional y también con música internacional. Juegan con el agua lanzadas desde pipas y además visitan a sus familiares y amigos que viven en sus comunidades. Para algunos niños de escasos recursos, los días de festival son una época para ganar dinero y junto con sus familiares recolectan latas usadas de cerveza, botes o material reciclable. No importa cuál sea la diferencia entre ricos y pobres, todos los birmanos oran por tener un año nuevo próspero, con salud, paz y felicidad. En Celaya, Guanajuato, un niño intentó detener una manifestación en contra del matrimonio igualitario y la Organización de las Naciones Unidas lanzó una campaña para proteger los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Próximamente hablaremos más sobre este tema.
Los niños y niñas que sufren de diabetes tipo 1 en un futuro podrán contar con un poderoso aliado tecnológico, ya que después de 3 años de investigación y de usarse a sí mismo como conejillo de indias, el ingeniero mexicano Gustavo Muñoz ha creado un páncreas artificial que le está ayudando a sobrellevar la enfermedad. Esperemos que pronto esta tecnología esté disponible para todos. ¿Quién no quisiera ser de los primeros en probar la más avanzada consola de juegos que existe en el mundo y vivir las más descabelladas aventuras para combatir a Medusa? Perseo TS es el libro ganador del concurso internacional de narrativa Invenciones, en el que se cuenta cómo un simple juego puede convertirte en el mítico Perseo, al menos por una noche. Hoy en Dinos veremos un reportaje realizado por niñas y niños con el tema La familia. Veremos lo que les gusta de ella o lo que les molesta y cómo podemos solucionar aquello que no nos agrada. ¡Vamos a verlo! ¿Qué no te gusta de tu familia? Que me peguen, que me regañen, que me peguen. Cuando pelean, ¿qué puedes hacer para cambiarlo? Decirles que dejen de pelear. Portarme bien. Comprarle unas zapatillas a mi mamá. Hacerlos muy feliz. Portarme bien. Darle amor. Cuidarlos. ¿Qué puedes hacer para que tu familia sea feliz? Convivir. Portarme bien. Comprarle un pastel. Que yo los cuide. Darle un carro y que pase. ¿Qué les dirías a tus papás? Te quiero mucho. Los quiero mucho. Los quiero. Los quiero mucho. Quiero mucho. Que los quiero y los amo. Y que sean felices. Cuando llegaron los españoles a nuestro continente, trajeron instrumentos como la guitarra, que después fue reinventada por los artesanos indígenas que le dieron su toque particular. Y es así como nació la jarana. Viajaremos al estado de Veracruz a conocer a Leonardo, un niño jaranero. Mi bisabuelo tocaba la jarana con sus amigos, porque mi bisabuelo tocaba y a mí me gustó oír la jarana porque es un instrumento muy bonito que es de aquí, de esta región. La jarana es otro instrumento como para jarochos. Lo usan en cosas tradicionales porque es muy bonito el sonido. Y la jarana las hacen de cedro y las enhuecan de adentro para ponerle la tapa de enfrente y que se oiga. La lomita de enfrente tengo sembrado azafrán y canela, pimienta y clavo, y arriba, ahí arriba, y arriba, y arriba, iré. Yo no soy marinero, ni lo seré. Antes habían grupos de señores, pero el maestro quiso que aprendieran niños para que a los que tienen bisabuelos herederen, sepan de este instrumento porque es muy bonito y quiero que las personas y los niños que me están viendo aprendan a tocar la jarana, porque yo no quiero que la jarana se pierda y que las tradiciones de aquí sigan avanzando para que siga más adelante.
envíanos tus preguntas, comentarios y opiniones a info@vientos.tv y visita nuestra página web.